Advertencia. Este programa es para mayores de edad. No nos hacemos responsables si te arde o te ofende. Lacrimógena. Coyuntura para llorar. Bienvenidos a un capítulo más de Lacrimógena Podcast. Una vez más con Rafael, los dos. Y hoy día tenemos un invitado especial, un invitado al que debo aceptar. El primer día que conversé con Rafa sobre el proyecto, dijimos al profe sobre ruedas. Entonces el día de hoy lo tenemos al profe sobre ruedas. Vamos a hablar más que nada sobre su partido político, qué es lo que propone su partido político, cuál es más o menos su ideario, por dónde va en lo económico. Ya muchos de ustedes lo conocen, entonces ya vamos a ahondar mucho más en el tema, sobre todo económico. Y vamos a cerrar con un par de puntos polémicos, como el problema con algunos periodistas que ha tenido, que ya lo conversaremos más adelante. Rafa. Gracias, así es. Y también profundizaremos en su vida, ya que él es un amigo a quien conozco desde hace tiempo, incluso desde antes que él fuera el profe sobre ruedas y desde antes que yo fuera capitán Perú. Allá pues por el año 2016, en donde eran estas elecciones que termina ganando PPK, y que yo estaba precisamente buscando publicar un libro y llego a su editorial. Y es ahí donde me gustaría hacerle la primera pregunta, porque es en esa época en donde surge el nombre del profe sobre ruedas, que considero que muchos no lo conocen y porque también no has aprovechado de ser, a mi parecer, una historia de superación que has tenido. Porque desde donde yo conozco, tú has partido desde abajo y llegó un momento en que lo perdiste todo. Y es ahí donde nace este nombre del profesor de ruedas y desde ahí comienzas a construir lo que tienes el día de hoy. ¿Puedes contarnos un poco esta historia? Bueno, primero agradecerles a los dos por la entrevista. Creo que es inmerecido la antesala que me han hecho. Yendo a tu pregunta, Cap, bueno, yo te conozco hace, ¿cuántos? 6, 7 años. Quiero confesar que la primera vez que lo vi al capitán, yo estaba con un polo del Che Guevara, ¿no? Y yo era un admirador de la izquierda, pero una izquierda progre, ¿ah? No me había leído un puto libro de izquierda. Pero de Verónica Mendoza. Pero sí, eso justo iba a preguntar, Verónica Mendoza, esa onda. Verónica Mendoza, esa onda, ¿no? No era marxista, pero creía que sí, la mujer puede elegir sobre su cuerpo, que hay que vender todo lo que tengamos que vender. Una locura. Y ahí nos mandamos nuestros buenos debates. Claro, también. tú estabas a favor de PPK, yo estaba a favor de... Bueno, Mario Vargas Llosa fue de izquierda en la época de su universidad, o sea, tampoco hay que sentirse especial, ¿no? Y en esa oportunidad yo estaba viviendo en Villa María del Triunfo, en la parte del cerro, la falda del cerro. Me acuerdo que tú me esperaste abajo del cerro y luego te hice subir en tu carrito hasta allá. Y sí, yo lo perdí todo en esa editorial, lo perdimos todo, no fue un proyecto que me fuera bien. Subí a los buses a contar la historia del Perú, a vender mi propio libro. Y después me fue peor todavía. Sí, me fue mucho peor. Ahí Carla, que es mi esposa, bueno, mi futura esposa pronto, era mi amiga y ella me encontró en un momento muy difícil de mi vida. Y siempre lo he dicho y lo voy a repetir, fue una red social comunista la que me salvó la vida. TikTok. Porque yo no era conocido tanto en redes sociales. Pero una vez me sale un video de un venezolano diciendo que Bolívar era el libertador del Perú y se me encendieron las alarmas y reaccioné a ese video. Que el otro día te lo enseñé, ¿no? Ese video llegó no sé cuántos millones de personas y ¡bum! Subí como la espuma. Me hice muy conocido en TikTok, creé mi canal de YouTube, empecé a monetizar y empezó a llenarme, ¿no? Empecé a vender mis libros, empecé a mejorar mi vida económica, empecé a conocer las ideas de la libertad, del liberalismo. Y luego viene el tema de Merino. Yo tenía 47.000 seguidores en TikTok en una semana, viene Merino, lo vacan a Castillo y la gente me decía que apoyo y dije, ¿pero por qué? Si no es anticonstitucional lo que ha hecho Merino, es lo que tiene que hacerse, o sea, no está fuera de la ley. Y pum, bajé 7.000 seguidores. De golpe. ¡Ah! Y empezaron a atacar. Y luego empecé a subir con la espuma, llegamos a 107.000, llegó el liberalismo.
luego conocí amigos más liberales en política, empezamos a construir el partido hace 1 año y medio más o menos, y hoy estamos acá, hoy tenemos una asociación, tenemos una editorial más fortalecida que ya le he publicado y espero seguir publicando libros también, capitán, y que también está publicando, yo estoy lanzando mis nuevos libros sobre Alberto Fujimori, y hemos crecido, sí, pero hemos salido de abajo, ¿no? Y lo que la gente quiero que sepa es que todo es con esfuerzo y chamba, ¿no? Nada ha sido regalado, nada ha sido obsequiado, sino es gracias a la difusión de redes sociales que uno se hace conocido. ¿Puedes decir que fracasaste como socialista y triunfaste como capitalista? Pero ¿qué socialista prospera? El único socialista que prospera es el falso socialista, o el caviar, ¿no? Ese que te dice, sí hay que redistribuir mejor, pero él se llena los bolsillos como, hola Sigrid, ¿cómo estás? Ellos se llenan los bolsillos, como Susel Paredes, toda esta gente miserable, como la impresentable Juliana Oxenford, Rosa María Palacios, Álvarez Rodríguez, todos estos parásitos. Pero ¿son realmente socialistas ellos? No lo Ellos, creo, o sea, ellos son, a ver, yo creo que les gusta simplemente aparentar ser aquello políticamente correcto más que socialista. yo lo que considero es que su discurso es socialista. Ahora, que su vida privada ellos entiendan que el capitalismo es lo que sirve, es otra cosa. Porque al final se parasitan del capitalismo. Sí, claro. Porque todos los caviares viven de los impuestos que se sacan de los bolsillos de los peruanos y de las empresas grandes que hay en el Perú. O viven y viajan de las empresas también. También, ¿no? Con las auditorías, con los servicios que brindan al Estado, ¿no? Entonces, Eso es, mira, yo te digo, yo he vivido el tema de los lobbies que hay de las consultoras al Estado. Déjame decirte, yo lo he visto. La mamá de mi hijo trabaja en eso, ella es progre, curiosamente. ya. Y trabaja en ONGs y anda con toda esa onda. Y las pocas veces que he estado con sus amistades, no, olvídate. O sea, es lobby a 1000, es hola, ¿cómo estás? Mi tarjeta, hago asesorías, ¿no? Es eso, es hola, ¿cómo estás? Y entran y mueven y cuando Castillo entró y se tumbó un montón de asesorías para meter a su gente, vieras cómo le saltaron encima. No te vayas a molestar, pero todo eso se va a acabar, incluyendo la chamba de tu esposa. En nuestro gobierno, en el Partido de Independencia. Pero mira, hay algo que hoy también me entrevistaron de Argentina y me preguntaban por qué es que se enfrentó Castillo con los demás. O sea, como que Castillo era un héroe. No, Castillo es una mafia chiquita de provincianos que quiso sacar a la gran mafia caviar. Al principio los caviares lo apoyaron a Castillo. Sí. Pero Castillo dijo, no, yo quiero mi propia mafia. Y son dos mafias, una más poderosa que la otra. Y Castillo... Ojo, yo odio Castillo, me parece un impresentable, pero hay que reconocer algo. No ha habido, después de Castillo, un solo presidente al que se le haya abierto una investigación en funciones. Nunca. Es el primero. Claro, es el primero. Y ese primero, precisamente, aunque no nos guste reconocerlo a algunos, porque le dijo no a los caviares. Y los caviares se la cobraron, y se la han cobrado completita. Pero yo decía, dejen que se maten entre ellos, porque son dos grupos, dos mafias a las que yo no pertenezco, al menos, ¿no? No, entre ellos mismos se van a... Sí. No, al caviar tú le quitas el qué comer del Estado y saltan, pero... A la yugular. Sí, definitivamente. Y activan todos sus Ahora, antenas. ¿cómo fue ese cambio? ¿En qué momento tú dices, esto no funciona? Y te pasas al extremo opuesto, que es precisamente el libre mercado irrestricto de repente en algún inicio. Un liberalismo, ¿no? Tipo Milei, podría decirse. No. Sí, el 95% sí. A ver, pero lo que pasa es que yo era socialista o progresista en el punto social. O sea, yo siempre he creído en las libertades individuales. Y estaba a favor de incluso la terminación del embarazo, ¿no? No le puedo llamar el nombre acá. Pero luego cuando empiezo a leer la historia del Estado, en el caso del Perú, empiezo a investigar sobre mi libro de la guerra con Chile, descubro que todo lo que pasó en la guerra del Pacífico fue provocada, aunque me chanquen los historiadores peruanos, por el gobierno peruano. Sí, claro. Se metió en una guerra en la que no le metieron. ¿Para qué te firmas un tratado secreto con un país que no tiene ni cascarita de nuez? O sea, Bolivia es la extensión del Perú, es una provincia rebelde, aunque no le guste a los bolivianos, pero es una provincia rebelde. Ahí coincido con el papá de Antauro Humala, con Isaac. Entonces, descubriendo, leyendo más, profundizando, luego encuentro algunos autores como, por ejemplo, en su momento, el libro de Mario Vargas Llosa, que lo leí muy joven, El grito de la tribu, si no me equivoco, es el libro de Mario Vargas Llosa, donde habla de los liberales que él había estudiado, como por ejemplo Hayek, entre otros, Popper.
Entonces uno va encontrando un sentido, o sea, esto no funciona económicamente. En lo social sí entiendo al progre, pero el progre necesita el aparato público para aplicar su medida, discurso de odio, cuota de género, eso yo no estoy de acuerdo. Entonces empiezo a dejar la imposición y entiendo que la libertad es el principio fundamental del liberalismo. Ahora, yo no soy un liberal dogmático, por si acaso. A ver, claro. A ver, ahí En la ese pregunta punto sí es, discutimos. ¿en qué momento delimitas entre lo que es liberal a ver, ¿Y progre? el libertinaje? Yo no considero Ahí que- hay o sea, ¿dónde está la línea moral ahí? Es que yo no considero que el libertinaje sea una palabra que la puedo utilizar en mi O vocabulario. exceso de libertad. Es que el exceso de libertad es ya el atropello de la libertad del otro. Ya, más fácil, ¿cómo defines libertad? La libertad es poder construir tu proyecto de vida sin perjudicar el proyecto de vida del otro. Yo, por ejemplo, si tengo, con mi dinero puedo hacer lo que se me da la gana, siempre que con mi dinero no afecte tu bolsillo. Yo con mi vida amorosa puedo hacer lo que se me dé la gana, siempre que yo coincidamos, sin perjudicarte a ti o perjudicarte a ti, ¿verdad? Con mi auto yo puedo hacer lo que se me dé la gana sin atropellar a nadie, ¿verdad? O sea, yo construyo mi proyecto de vida sin perjudicar el proyecto de vida de los demás. Entonces ahí, la pregunta lógica sin ser progre, el matrimonio homosexual, ¿a favor o en contra? Con respecto al matrimonio homosexual, yo no estoy en contra. Pero no estás a favor. No, yo nunca he estado en contra del matrimonio homosexual. Siempre he dicho que el matrimonio homosexual es un tema de la iglesia. La iglesia es la que casa. El matrimonio es un tema religioso. El Estado el Estado romano se lo tomó porque todo siempre lo toma el Estado. Pero el matrimonio es una institución religiosa. Si las iglesias deciden casar homosexuales, es tema de la iglesia. ¿Y el Estado? El Estado debería meterse solamente en uniones contractuales, donde, por ejemplo, si tú quieres unirte con él y quieren tener un contrato de unión, pues háganlo, un contrato entre ambas partes. Entiendo que para ti no debería existir el matrimonio civil. No, el matrimonio civil, a mi juicio, no. Si tú quieres que el Estado se meta en tu vida privada, pues deja que se meta, pues, ¿no? Yo no te voy a decir a ti, oye, no permitas que el Estado se meta. Si tú el quieres que matrimonio se meta... civil en general, dices tú. La unión civil, No, No. a la ver, unión contractual, si me estás diciendo que el matrimonio es una cuestión religiosa, totalmente. que nace de las iglesias y que el Estado no se debería meter, No debería solo haber debería matrimonio existir, heterosexual. solo debería haber matrimonio religioso, nada. no matrimonio civil. No, Ni heterosexual ni homosexual. no, o sea, a ver, no sé si me están entendiendo. El matrimonio religioso, la palabra matrimonio viene de matriz. Ajá. Usted, si la Iglesia Católica decide en algún momento casar a dos hombres, bueno, el problema es la Iglesia Católica. No me importa, de verdad no me interesa. Ajá. Ahora, en la vía civil, yo no estoy de acuerdo que exista la palabra matrimonio para la unión conyugal. Ok, Yo no estoy de general. acuerdo con usar esa palabra. Ok, ahora, pero si ustedes quieren que el Estado se meta en su vida, en su cama, en su alcoba, bueno, es problema de ustedes, yo no me voy a meter en eso. Es problema de cada uno. Ahora, donde sí estoy en contra es en la adopción homoparental. Ahí sí estoy en contra. Ya. ¿Por qué? Porque cuando un niño pierde a su padre y a su madre, si el Estado va a tener en su posición devolverle lo que perdieron, hay que devolverle el papá y la mamá. Ese niño no perdió a dos papás, ese niño no perdió a dos mamás, hay que restituirle lo que biológicamente perdió, lo que naturalmente perdió. Eso no es ser conservador, no lo considero, eso simplemente es restituirle lo que verdaderamente perdieron. Perdieron un papá y una mamá. Pero esa es ley natural. Claro. Eso es lo natural, pues. Estás a favor de la ley natural. O sea Por que supuesto, o sea, ¿cómo no votaré a favor de la ley Lo natural? que pasa es que lo que él hace es una forma elegante de decir no estoy de acuerdo. lo que pasa O sea, es no que es políticamente correcto, no, pero no es el políticamente día de hoy incorrecto ni tampoco. siquiera en derecho, o sea, el tema de la ley natural, o sea, que la ley emerge de principios naturales como que existe un papá y una mamá, Claro. eso ya no se toca ni en las facultades de derecho. Pero el hecho de que no se toquen en la Facultad de Derecho no es que yo no esté... O sea, si Por no eso te tocan- pregunto, digo. A ver, los liberales estamos a favor de la ley natural y de los derechos naturales, que son tres nada más, lo negativo, que creo que mencionarlos está de más. Yo considero, y el Partido Tu Independencia considera, que en el tema de la adopción, si un niño pierde a su papá y a su mamá, el Estado tiene que devolverle lo que naturalmente perdieron. ¿Consideras entonces que la libertad está supeditada a un bien, a una ley natural,
a una verdad que existe en la naturaleza, Biológica. biológica. Sí, es biológico. No bíblico, si me quiere llevar por ese lado. No, al pero contrario. es absolutamente Al contrario. biológico. He hablado de la ley natural Por justo ejemplo, como un a ver, orden. A ver, hay algo que tú no puedes ir en contra de la biología, lo natural, ¿ok? Lo original. Si un hombre, por decirlo, se considera mujer, y dice, yo me considero mujer, se viste como mujer, se corta una parte de su cuerpo, cuando ese tipo muera va a seguir siendo un hombre. Sí, la Ok, línea va a decir- pero él tiene la libertad de autopercibirse como se le dé la gana, toda la libertad de autopercibirse como le dé la gana. Si quiere mutilarse parte de su cuerpo, agregarse, ponerse adicionales, el problema es, yo no me tengo por qué meter. Como Estado. Como Estado, obviamente. Ahora, como familia, hay vínculos sentimentales y emocionales que podrán, porque una vez a un chiquillo le preguntaron, que era libertario, si tú estarías de acuerdo que tu hijo se suicide. Si yo tengo mi hijo de 23 años y mi hijo se quiere matar, yo me opongo que lo haga, lo evito que lo haga y le doy toda la ayuda psicológica y psiquiátrica porque es mi hijo. Hay un vínculo que es Hay un inquebrantable. vínculo. Pero hay libertarios que dicen, no, pues tienes que dejarlo porque es su proyecto de vida morir. Vamos, claro. Podrás pensar eso de un extraño, ¿no? Pero de alguien con quien tienes un vínculo sanguíneo, sobre todo, y emocional, es imposible. Es que justo eso iba a mi siguiente pregunta. Muchos libertarios van a decir que eso no es libertarismo. Lo que digan los libertarios me importa 3 pitos, pero gigantes. ¿Ah? Pero depende, porque, a ver, si... Pero de Nacho si- Vidal todavía, ¿eh? Pero si ellos hablan de que según lo que dice Rothbard, que para ellos es Pero palabra de Rothbard- Rothbard, va a misa. Mira, es que los libertarios y los del Opus Dei se parecen mucho. Son muy religiosos, absolutamente religiosos. Lo que yo no soy. Yo detesto el fanatismo. Rothbard dice una pavada en el capítulo 14 de Ética de la Libertad, donde da el derecho primero a la mujer de poder, o sea, lo que dice Rothbard dice que hay 3 derechos: vida, libertad y propiedad. Y cuando una mujer queda embarazada, con consentimiento incluso, el derecho de la mujer a su cuerpo, que es su propiedad, está por encima del derecho a la vida del ser que está dentro. No es tu pies. No, Es bueno, como, claro, es ni- como, ni mi ley piensa así. es como, esta es tu casa, ¿verdad? Tú me has invitado acá y tú me dices, ¿sabes qué? Ya, te bajas por el balcón. ¿Pero cómo? Te bajas, es mi propiedad, te boto por acá. Claro, tengo la libertad Es una de estupidez, pues. Ya, entonces, no soy libertario por eso. O sea, dejé de ser libertario porque vi mucho fanatismo. Pero sí considero que las ideas de la libertad son muy interesantes de analizar. Por ejemplo, el principio de no agresión. Yo sigo considerando filosóficamente que los impuestos son un robo. Yo lo sigo considerando. Nadie los da voluntariamente. Entonces yo sigo, si te lo quitan sin tu consentimiento es un robo. O sea, No hay- tú bordeas el anarcocapitalismo, así como mi ley. filosóficamente considero ese punto todavía muy sostenible. Claro. Pero yo no puedo decir, vamos a eliminar los impuestos porque no se puede. Pero Obviamente, filosóficamente lo todos, considero. Claro. todos estamos de acuerdo que en el principio de no agresión es muy interesante, pero hay otros sí que son mucho más controversiales. Por ejemplo, la presencia del Estado. Ojo, no estás hablando como un libertario, como un liberal estás hablando. Hay una diferencia. Un liberal clásico. Claro, un liberal clásico al estilo O sea, para Mises. ti sí debería haber un Estado. Claro, porque los liberales no somos anarquistas. ¿Hasta dónde debería llegar ese Pero sí Estado? propones que debe disminuir el Estado. Claro, a ver. Los liberales no hay un manual. Butler, por ejemplo, escribe un libro que es el Manual del Liberalismo, donde reconoce que no hay un consenso entre los liberales clásicos donde diga, a ver, de esto y de esto el Estado se tiene que encargar. Pero sí hay un consenso en que hay que limitar el poder del Estado. Hay que limitarlo y solamente el Estado puede intervenir en absoluto caso de emergencia y urgencia. Y tiene que justificar por qué se mete. O sea, el principio de subsidiariedad de la doctrina social de la De la Iglesia. Iglesia Católica, que Claro, no es... eso te iba a Ese es el principio de subsidiariedad. Sí, pero hay un problema con ese principio. A ver. Que lo tenemos que reconocer. Que se puede usar por un tirano para usarlo en cosas que verdaderamente no son genuinas. Porque el Estado está representado, entendámoslo, por seres humanos de carne y hueso como Sí. tú y como yo. No son seres celestiales. Entonces, siempre va a estar la disyuntiva, es hasta qué punto el Estado puede meterse y usar los impuestos para ayudar a X cantidad de personas. Por ejemplo, para los que están en el gobierno ahora, el Estado tiene que dar cultura. Para mí no. ¿Por qué tendré que usar mis impuestos para dar cultura? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, tú podrías estar de acuerdo con eso, o no lo sé. Entonces,
¿Para mí es cultura darle a Mayra Couto $75.000 por una película pedorra? No, esa película la veo el incendio. Entonces, ¿por qué esto ocurre? Porque la Constitución del Perú, en el artículo 58, permite al Estado poder tener una economía social de mercado, y para mí la economía social de mercado es una mezcla del ordoliberalismo con el principio de subsidiariedad de la Iglesia Católica. Entonces permite al Estado meterse en temas que él considera que son oportunos, pero de repente no lo son. ¿Y quién limita eso? ¿Quién lo puede limitar? Entonces ese es el debate puro. ¿Hasta qué punto el Estado puede intervenir? Porque tú y yo, a ver, los que están en el poder ahorita podrán creer que es más. Nosotros entramos y decimos menos. Puede entrar otro y dirá más. Entonces, ¿hasta qué punto? Si tiene esa licencia, se corre por un lado o por otro. No, yo sí creo que el Estado en el Perú al menos debe disminuir en Lima y aumentar su presencia en otros lados. Pero yo sí creo hasta cierto punto que en cierta medida el Estado tiene que controlar, regular algo, un poco más, ¿correcto? Porque hay cosas que sí el Estado como que está, o sea, a ver, hay cosas que yo creo que el Estado está perdiendo plata y dinero, como en los auspicios a películas o series que no tienen nada que ver, o libros, o documentales que son propaganda, como la de Velasco, por ejemplo, que está totalmente parcializado, porque yo sé de personas que han estado en la época de Velasco, que han vivido a Velasco, que han conocido a Velasco, que se han entrevistado a Velasco y opinan totalmente distinto a todos los entrevistados que salen en ese documental. Sí. Entonces, es más que nada sirve de propaganda. Otra cosa con lo que yo también estoy en contra que el Estado haga es esto, anunciar en medios, así como lo está haciendo. Completamente de acuerdo ahí. Totalmente ahí, pero sí considero que debe ser más estricto en algunas zonas y tener más presencia, sobre todo en provincia. Por ejemplo, si me permiten, el Canal 7 tiene que llegar a todo el Perú. A todo. Por radio, por televisión, por internet, por todos lados. Si tenemos que invertir para que la gente se entere de los programas sociales que existen, invertamos en el Canal 7, pues. No puedes tú darle plata, o sea, esta es una estupidez, o sea, es sentido común puro. Montesinos compraban los medios de comunicación en la salita del CIN, no se le daba factura. Hoy hacen lo mismo los gobiernos con factura. Sí, claro. O sea, yo no quiero que la sinvergüenza de Yolanda Oxenford trague de mi bolsillo, ni que lo haga la señora Rosa María Palacios, ni el eunuco de Álvaro Rodríguez. Yo quiero que esta gente, o la prensa alternativa, que son esperpentos. Yo creo que estas personas, como toda empresa privada, que se autofinancie con sus spots, no sé, con sus medios que utilizarán, ¿no? Pero no usar fondos públicos para eso. Pero tendría que privatizarse entonces, ¿no? Pero está privatizado. Porque llamaría corrupción. No, en el caso de Canal 7. No, en el caso de Canal 7... Sería un... O sea, pasa lo que pasa con Petroperú, que lo usan de caja chica para... Okay. Ese es el punto entonces donde volvemos. ¿Hasta qué punto el Estado puede intervenir? Y ese es el debate histórico y que lo vamos a tener mucho tiempo. ¿Hasta qué punto? ¿Tenemos que tener un canal del Estado? Tiene que ser por regiones, ¿no? Que cada región tenga su canal. Yo creo que el Estado debe ir regulándose en qué interviene de acuerdo a la región y de acuerdo a lo que necesite. Por ejemplo, en el Brain, yo creo que... Pero otra vez, ¿cuál es el criterio? Claro. Yo creo que en la zona del Brain, por el tema del terrorismo y todo lo demás, y en la zona de Puno, en frontera con Bolivia, ahí sí, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Así. A lo camisa negra. Sí, definitivamente. No, definitivamente, porque, o sea, tú no puedes tratar, o sea, el Perú, aunque no nos duele, está dividido culturalmente. O sea, hay cultura y dentro de Lima mismo hay una cultura dentro de una subcultura. Por ejemplo, el de San Juan del Lurigancho con el de San Juan de Miraflores son dos culturas diferentes y entre ellos se discriminan, no racialmente, porque yo considero en lo personal que el tema no es racial en el Perú, sino es cultural, ¿correcto? Entonces, yo considero que hay zonas en las que sí necesitan presencia fuerte del Estado, imponer la autoridad para demostrar quién es realmente quien tiene que dirigir, porque hay zonas en las que lamentablemente, a mi parecer, considero de que el pueblo no sabe lo que quiere, ¿correcto? Entonces, si el pueblo no sabe lo que quiere... A lo Platón. No, y el Estado no está para dar lo que el pueblo pide, el Estado está para dar lo que el pueblo necesita. Pero ¿quién es el Estado? Volvemos a pensar quién es el Estado. El Estado son un grupo de políticos. Un grupo, o sea, el Estado está representado por la analfabeta de la Chabelita. El Estado está representado... Es que es el problema, es que ahí, si hay vamos un ahí, problema el problema es la democracia. Y más allá, el problema es quien rige la democracia. Entonces, si vamos a creer que los que van a gobernar tienen que ser personas así preparadísimas,
vamos a la República de Platón. Platón. O sea, ya vamos a llegar a un punto donde es una Mira, dictadura yo de te derecha, recomiendo- como ya. le llama Murray Rothbard. Yo te recomiendo un libro de alguien que yo realmente me encanta, que se llama Jorge Ángel Ibraga Ricci, que es el fundador de Nueva Acrópolis. ¿Aquí está Javier Brown? Sí. Yo te recomiendo que leas sus libros de Nueva Acrópolis del 90 para atrás. Porque hoy día Nueva Acrópolis está migrando de idea. Pero hay un libro que espero que se pueda conseguir que se llama El Ideal Político. Te lo recomiendo. De verdad, te lo recomiendo un montón porque Vamos a ahí habla de buscarlo, todos los vamos a conflictos de la democracia. Es muy bueno y lo ve, te analiza Platón, te dice Aristóteles, Acá. te evalúa el tema del pueblo. Pero su pregunta sobre el BRAE es interesante. Si tú fueras presidente del Perú, En una semana te soluciona el problema del Brown. En una semana, o sea, es ¿Cómo? decisión política. Porque- Con porque- Mauricio- Como dijo. No. No, como, a ver, como Belaunde. no, como en la UNE en su primer gobierno, con la selva. No, a ver, el Estado tiene que ser fuerte en las cosas en las que consideramos los liberales, porque está hablando desde un punto de vista liberal, Ujú. que tiene que ser fuerte: seguridad, justicia y obra pública. Ok, entonces en seguridad está abarcando el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. En el BRAE, ningún gobierno ha tenido los pantalones de tomar el BRAE. ¿Por qué? Porque va a haber un daño colateral. Va a morir gente inocente. No, y Pero- narcoestado, también somos un narcoestado. pero mucho político un que tiene Posiblemente plata. también. Ahí hay billetes Un libertario te diría fácil, Legaliza la droga. legaliza, trae una empresa, privatiza estos cultivos y los exportamos Pero- y va para el ¿Por PBI qué? del Mira, Perú. Pero Para- ¿por qué está tan preocupado con lo que dicen los liberales? Lo que digan los libertarios, perdón. Lo que digan los libertarios desde su computador en el último cuarto de su casa. Para saber si estás de viviendo acuerdo con para- eso. No, ¿qué voy a estar de acuerdo Ah, con ya. eso? Son chibolos, no todos, pero la gran mayoría son chibolos que dicen, sí, viva la propiedad privada. No dan trabajo a nadie. A ni un mango, a nadie dan trabajo. Y sin embargo viven en la calle de su viejo de arrinconado. Ya Murray Rothbard, el mismo Murray Rothbard renegó de los libertarios, diciendo que parecen enfermos. Bueno, pero vamos al punto. Pero en Argentina han hecho un boom con Milei. ¿ah? Pero Milei no es libertario. Milei es liberal clásico. Cada Mira, vez él se ha demuestra calificado más. como anarcocapitalista. Sí, pero sus acciones no son anarcocapitalistas. No. No, claro, porque No, no saben son. que no puede aplicar. Él no te privatizaría el BRAE y te pondría una corporación que exporte. Claro, no, y aparte el anarcocapitalismo eso es como el comunismo, ¿no? Una fantasía, una utopía, ¿no? Una distropía, una vaina que no Pero- es aplicable en ningún lado. Pero quiero culminar en el tema del Brian. A ver, y en el libro también yo lo menciono. En el libro que estoy escribiendo sobre Fujimori. Vinieron los militares y les pusieron a Belaunde el proyecto para frenar Sendero. Claro. Dijeron no. No. Vinieron con Alan y le dijeron, este es el plan. No. Y vinieron con Fujimori y Fujimori dijo ya. Es soplarte el tema político. Ya, pero el Porque tema- te van a chancar. el Como tema dijo político Belaunde no- como dijo Belaunde cuando descubrieron dónde estaba Ismael Guzmán. ¿Qué fue lo que dijo ahí Belaunde? No, Son porque me van a avijeos. colgar, no, Son- porque me van a colgar el San Benito encima de los derechos humanos. Y no lo agarró en esa A ver, Como lo ha hecho Bukele, por Pero ejemplo. tú me estás diciendo. Ahí está. Ya, pero- Y ahora lo están acusando de Fujimori 2. Entonces, Ya, Ya. tú me estás diciendo tienes que estar dispuesto a que te chanquen, pero ese chanquen es cárcel. O sea, Sí, tú dices, muy Ah, posiblemente preso como el sí. chino, tú dices, yo quiero ser presidente del Perú para acá hacer lo que se debe hacer y después me como mi cárcel. Posiblemente en sí, esos porque cinco- por en eso, esos años te consigues buenos abogados. justamente por eso es que Bukele ha ido a la reelección. Porque sabe que si deja el poder lo meten preso. Así Y es. ojalá que gobierne bastante tiempo. A mí no me molestaría. Que No, el no. problema es que el problema, ¿sabes cuál es? Que todo lo que hizo en 5 años viene otro androide y lo quita. Porque claro, o sea, tú avanzas 5 años y luego viene otro cretino y lo destruye totalmente. El caso acá de los colegios. ¿Cómo es el tema de los colegios? Un colegio para ser construido, evaluado y reestructurado demora 10 años. Es decir, va el proyecto al ministerio y demora un promedio de 10 años para que se construya. No puede ser. Muchas normas y muchas leyes que salen con un presidente, viene el siguiente y dice, ah no, como este me cayó mal, entonces voy a retroceder, voy a cambiar todos los sistemas sociales, todas las ayudas sociales a otro nombre, lo voy a reestructurar como Cualiguarma, que es una verdadera tontería, no sirve. Y hay estudios de caviares y de progres que han dicho Cualiguarma no sirve, pero sin embargo insisten con eso, ¿no? Entonces, simplemente deshace todo lo bueno que él hizo anterior. En cambio, si yo estoy haciendo las cosas bien, el pueblo me ama, tengo una aceptación del 90 y tantos %, me quedo. Pues. Yo estoy a favor de la reelección indefinida. O sea, te reelige, te reelige. Como Evo.
Pero claro, pero eso con iba, la pero te corres el diferencia... riesgo que ya no suba un dictador, sino un tirano. Pues. Claro. A ver, Como yo no- Chávez. yo no logro, Claro. A ver, yo no logro entender algo, a ver, quiero que se entienda.